Príncipes y princesas, el devocional correspondiente para este día se titula La obra del Espíritu Santo, 12ª parte. A fin de comprender la obra del Espíritu Santo de purificar el corazón de todo pecado, es esencial definir en primer lugar qué es el pecado en esencia. Y a fin de vencerlo es vital no solo definirlo, sino saber por qué medio se puede obtener la victoria sobre él. Consideremos primero una definición de pecado. ¿Has oído hablar alguna vez sobre 1 de Juan capítulo 3 versículo 4? El pecado es transgresión de la ley. Probablemente este es el pasaje que más citamos con más frecuencia, pero existen otros textos, tales como Romanos capítulo 14, versículo 23. Y todo lo que no es de fe es pecado. Y Juan 16, 9, donde Jesús habla acerca de la obra del Espíritu Santo, de convencer al mundo de pecado ciertamente porque no creen en mí. Si el pecado consistiera únicamente en violar la ley, entonces todo lo que tendríamos que hacer para ser salvos sería guardar la ley. Pero, ¿es guardando la ley cómo nos salvamos? ¿Se resuelve el problema del pecado con la moralidad? ¿O es que el pecador en realidad necesita un salvador? Considere por un momento, y en primer lugar, cómo comenzó el pecado. ¿Has participado usted alguna vez en un debate en el que se discutía si Eva pecó cuando tomó el fruto, cuando lo comió o cuando se distrajo y se apartó de Adán? No olvide que el pecado comenzó con Lucifer, no con Eva. ¿Y cuál fue el problema de Lucifer? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Lea Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, y seré semejante al Altísimo. Lucifer pecó cuando dejó de depender de Dios y comenzó a depender de sí mismo. Ello ocurrió cuando rompió su relación de confianza con su Creador y trató de endiosarse a sí mismo. Lo mismo ocurrió con Eva. Satanás le presentó la misma tentación que lo había conducido a su propia caída. Seréis como Dios. Así que la base del pecado radica en la dependencia propia que resulta en la separación de Dios. Quebrantar los mandamientos es la acción pecaminosa que resulta del pecado. Vuelva a 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 y considere el texto completo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. La primera acción es que el ser humano se separa de Dios. Por ello el texto dice, es también transgresión de la ley. Cualquiera que se separa de la relación de dependencia de Dios y confía en sí mismo, de hecho, viola los mandamientos. Pues el pecado, o sea, vivir separado de Dios, es transgresión de la ley. Siendo que la base de la ley de Dios es la dependencia de Él y no de uno mismo, cada vez que alguien se separa de Dios y trata de ser su propio Dios, inevitablemente quebrantará el resto de la ley. Por otra parte, la premisa fundamental de la justificación por la fe en Jesús es que la humanidad no alcanza la justicia separada de Jesús. El hombre pecaminoso puede llevar esperanza y justicia solamente en Dios. Y ningún ser humano sigue siendo justo después que deja de tener fe en Dios y de mantener una conexión vital con Él. Isaías 59, 1 y 2 dice que el pecado ha hecho una separación, un abismo entre Dios y sus hijos y entre sus hijos.
Pero la buena noticia es que el brazo de Dios no se ha cortado. El Espíritu Santo ha venido para restaurar al hombre desde adentro. El hombre no solamente necesita ser perdonado de sus pecados, necesita ser purificado, santificado. Por ello, la obra interna del Espíritu Santo. Jesucristo murió, condenó en su carne, en su cuerpo el pecado, lo mató, lo destruyó, para que nosotros hoy vivamos una vida limpia, purificada de pecado. Por ello es esencial que le permitamos a Cristo que opere, que obre en nuestros corazones por su Espíritu. Oremos. Eterno Dios Todopoderoso, en este momento, Padre, estamos aquí para permitirte que obre en nuestros corazones con tu Espíritu. Purifica nuestras vidas de todo pecado. Bautízanos con la plenitud de Dios para predicar en el poder del Espíritu, de manera que tus hijos sean ganados para el reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto ha sido todo por hoy. Hasta mañana. Cecilia Ramírez para servirles en nombre del ministerio. El Espíritu Santo, verdad, presente. Si te gustó, pues compártelo. Sé parte de nuestro ministerio. Suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga.